Hoy vamos a intentar descifrar uno de los grandes misterios. ¿Qué pasa por la cabeza de un adolescente? Y para eso nos vamos a meter literalmente dentro de su cerebro, que está en plena obra. A ver, es la pregunta del millón, ¿verdad? Esos cambios de humor tan intensos. Un momento están en la cima del mundo y al siguiente en el pozo más hondo. Bueno, pues que nadie piense que es puro capricho. Todo esto nos da una pista muy clara de la revolución que está ocurriendo ahí dentro. Y claro, ¿qué pasa con los riesgos? A veces parece que no miden las consecuencias, que actúan por puro impulso. Pues como veremos, esto también tiene una explicación biológica, y una muy clara. Y por último, esa otra gran pregunta. ¿Por qué, de repente, los amigos se convierten en el centro absoluto del universo y la familia, bueno, pasa a un segundo plano? Ojo, que no es solo rebeldía, es que el cerebro se está preparando para una necesidad evolutiva clave. Aquí está la clave de todo. La idea principal no es que los adolescentes sean rebeldes sin causa, es que su cerebro está en plena remodelación. Pensemos en ello como una obra gigante. No está roto, está en construcción. Y es una obra masiva y, sobre todo, necesaria. Venga, vamos a meternos ya en materia. Esta etapa es un momento crítico, pero no de crecimiento en tamaño, sino de reorganización. El cerebro no se hace más grande, se hace más inteligente, más eficiente. Mirad, esta comparación es genial. El cerebro de un niño es como un bosque muy denso. Hay miles de caminitos que van a todas partes. Es perfecto para absorberlo todo. ¿Pero qué pasa en la adolescencia? Pues que el cerebro empieza a decir, a ver, ¿cuáles son los caminos que más usamos? Y esos los pavimenta y los convierte en autopistas de alta velocidad. Y este proceso tiene un nombre, se llama poda sináptica. Es fascinante. Durante la infancia, el cerebro crea un exceso de conexiones. Y luego, en la adolescencia, llega el momento de la poda. Se aplica la ley del úsalo o piérdelo. El cerebro se deshace de hasta un 40% de esas conexiones, las que no se usan, para que las importantes se hagan mucho más fuertes. Pura optimización. Y a la vez que se podan conexiones, pasa otra cosa igual de importante, la mielinización. Es como si a esas autopistas que hemos dejado les pusiéramos un aislante especial como el de los cables eléctricos. Esta capa de mielina hace que la información viaje a una velocidad de vértigo. Es clave para que el pensamiento se vuelva mucho más rápido. Vale, y con esto llegamos al meollo de la cuestión. La impulsividad, la intensidad emocional. ¿De dónde viene todo eso? Pues de un desequilibrio. Porque no todas las partes del cerebro maduran a la vez. Van a ritmos totalmente distintos. La analogía del coche es perfecta para entenderlo. Por un lado tenemos el sistema límbico, que es el centro de las emociones, de la búsqueda de recompensas. Ese es el acelerador. Y en la adolescencia está pisado a fondo. Pero por otro lado tenemos la corteza prefrontal. Esa es la parte racional, la que controla los impulsos, vamos, los frenos. ¿Y qué pasa? Que los frenos todavía están en construcción. Así que imaginad la situación, un motor de Fórmula 1 con los frenos de una bicicleta. Y para colmo, todo este lío interno ocurre justo en el momento en que la sociedad empieza a pedirles más independencia, más responsabilidad. Como dicen Case y Caudell, es el paso de la dependencia familiar a una relativa independencia. Una tormenta perfecta que define por completo esta etapa. Pero ojo, porque esta remodelación cerebral no ocurre en una burbuja, ni mucho menos. El cerebro adolescente es increíblemente sensible a su entorno, a lo que pasa afuera. Es como una esponja. Y aquí tenemos que hablar de un concepto que es una pasada, la epigenética. No es que las experiencias nos cambien los genes, lo que hacen es dejar una especie de marca química que actúa como un interruptor, encendiendo o apagando ciertos genes, y esto moldea el desarrollo para siempre. Este estudio clásico con ratas lo explica de maravilla. Cogieron crías de madres poco atentas y las pusieron con madres muy cariñosas, y viceversa. El resultado: las ratas que fueron criadas por madres atentas, de adultas, manejaban el estrés muchísimo mejor. Daba igual su madre biológica. Porque ese cuidado había cambiado la expresión de sus genes del estrés. Es una prueba brutal del poder que tiene el entorno. Claro, aquí está la doble cara de la moneda. Esa plasticidad, esa capacidad de adaptación tan increíble del cerebro adolescente es lo que le permite aprender a una velocidad asombrosa. Pero esa misma cualidad también lo hace tremendamente vulnerable a las malas influencias. Cosas como el consumo de sustancias, un estrés muy fuerte y prolongado o la falta de apoyo emocional pueden interferir directamente en ese proceso de poda y de aislamiento de cables. Y el problema es que las consecuencias pueden ser para toda la vida. Y para que se entienda la dimensión de esto, ahí va un dato que es tremendo. El consumo frecuente de cannabis en la adolescencia, justo en medio de toda esta obra cerebral, puede llegar a triplicar el riesgo de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta. Triplicar, no estamos hablando de algo menor.
Pero bueno, no todo van a ser riesgos. Todo este torbellino, toda esta intensidad y este aparente caos tienen un propósito, y es un propósito fundamental: forjar una mente adulta, compleja y preparada. Porque este recableado neurológico no solo trae consigo emociones a flor de piel, también es la base que permite que surjan nuevas y potentísimas capacidades cognitivas, unas habilidades de pensamiento mucho más sofisticadas. Es lo que el gran psicólogo Jean Piaget llamó el paso del pensamiento concreto al pensamiento formal. De niños, para entender que 2 más 2 son 4, se necesitan manzanas, pero en la adolescencia el cerebro ya puede manejar lo abstracto. De repente se puede hablar de justicia, de libertad, o entender qué significan la X y la Y en una ecuación. Es un salto cognitivo brutal. Y al final, ¿a dónde nos lleva todo esto? Todo este proceso caótico, emocional, vital, tiene un objetivo final. Quizá la tarea más importante de la adolescencia: construir una identidad estable. Es el momento de empezar a responder a las grandes preguntas: ¿quién soy? ¿En qué creo? ¿Cuál es mi sitio en el mundo? Así que quizá deberíamos cambiar el chip. La adolescencia no es una fase que haya que sobrevivir o aguantar como se pueda. Es, en realidad, un periodo de una oportunidad increíble. Un momento para aprender, para crecer y para poner los cimientos de la persona que se será en el futuro. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Sabiendo que el cerebro adolescente es, literalmente, una obra en construcción, la pregunta cambia. Ya no es cómo sobrevivimos a los adolescentes. La pregunta de verdad es cómo podemos ser mejores arquitectos. Cómo podemos ayudar a que esa construcción sea lo más sólida y sana posible.